Muy buenos días a todos, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a este nuevo webinar de Royal Bureau, ¿verdad? Gracias, le damos gracias a Dios por la oportunidad de poder dirigirlos a ustedes en este tema súper interesante. Quisiera ser extranjero para poder tener la oportunidad de aprovechar eh, toda esta recuperación de información, ¿verdad? Igual pues, soy un buen chapín, me gustan las tostadas, chitos, me gusta el fiambre, entonces soy bien chapín en ese sentido. Y también me gusta la información interesante. Y este era uno de los retos que teníamos como Royal Bureau, ¿verdad? Como Academia de Alta Capacitación, el tener la oportunidad de lanzar un webinar en esta materia. La verdad que me siento muy contento de estar con ustedes, un poquito de operación quirúrgica de la nariz, y por eso es que ando más mocoso y acuoso que en otras ocasiones, pero ya teníamos el compromiso y realmente pues hay muchas personas que nos han apoyado para que se realice este webinar, empezando por Central Law, que es el patrocinador principal, el bufete Central Law Guatemala, quien nos ha apoyado directamente pues con la realización de este webinar. Y obviamente pues al ingeniero de vuelo de siempre, el Liceo Minor, que está en pantalla, años, 12 años de estar en estas actividades. Y el evento del día de hoy es un evento que se va a grabar en forma completa y que lo vamos a estar poniendo en las plataformas de Royal Bureau. No sé si tenemos ahí las redes, licenciado. Bueno, yo creo que eso sería después, yo creo, porque ya está la presentación de aquí de Natalia, ¿verdad? Entonces, ya les enviaríamos ahí, les mostraríamos la información. Yo creo que son bien conocidas nuestras redes sociales y vamos a tener un podcast. eh, y además también en YouTube la conferencia completa. Y eso es un reto para todos, cada uno de los que estamos aquí, pues que cada quien tenemos un contacto distinto con el tema de migración y con la naturaleza de los extranjeros en Guatemala, ¿verdad? Somos un país migrante, la mayoría de nuestros ciudadanos viaja a Estados Unidos, entonces nuestra connotación migratoria siempre está desde el punto de vista de cuál es la situación de los familiares en Estados Unidos, ¿verdad? Eso es lo que es el contacto normal y habitual, las historias que escuchamos en familias y en comunidades en Guatemala. Pero no teníamos o no tenemos digamos, la información general y la información particular de qué pasa con un extranjero que se quiere vivir aquí. Yo sé que somos bastante guapos los guatemaltecos, que somos muy agraciados, tenemos y que tenemos muchas virtudes como seres humanos y que hay mucha gente que ansía casarse, vivir o tener hijos con un guatemalteco o trabajar en un momento dado y desean quedarse en este país. De hecho, yo he estado pues en contacto de muchas organizaciones y de muchas entidades con las que trabajamos y el nivel de, digamos, de ocupación y de residencia y de temporalidad de extranjeros en Guatemala ha subido bastante en los últimos años, entonces estamos siendo una plaza muy interesante para que personas extranjeras puedan residir, puedan trabajar, puedan vivir en Guatemala. Y nos faltaba esa pieza clave, ¿verdad? Para poder eh, tener todos los ángulos. Si hay algo que caracteriza a Royal Bureau o que buscamos nosotros como escuela de capacitación, es que la información que se dé nos deje la mayor información posible, nos dé elementos, digamos, de fondo y de forma para tomar mejores criterios, no solo pasar por encimita de las cosas. Nunca me ha gustado estar en un webinar donde me vaya a aburrir, sino que me gusta tener información que me rete y que me deje digamos, un contexto mucho más avanzado de lo que tengo de una información, ¿verdad? Entonces, este era el reto. Y aquí viene nuestra conferencista, que es parte del equipo, que es Natalia. Krishna, Krishna es el nombre primero. Yo miro que le dicen varios ahí Krishna. Yo le hablo por Natalia. Y es la coordinadora que estamos trabajando el tema de migración. Y hemos platicado un montón de estos temas, ¿verdad? Y yo le planteé a ella la posibilidad
de que me apoyara con el webinar. Ella ha tenido toda la buena voluntad y aquí tenemos bastante información, tanto para guatemaltecos que están relacionados con extranjeros o directores o entidades nacionales o internacionales que trabajan con extranjeros como extranjeros como tales, ¿verdad? Entonces, esta experiencia no la podíamos desaprovechar, definitivamente. Entonces, te abrí micrófono, por favor, abre micrófono. Y te quiero presentar, pues, como parte formal ya de la firma Central Law Guatemala. Eh, pues, hemos estado platicando ya en un proyecto un poquito más amplio para poder trabajar con la firma Central Law. Y me han hecho un montón de preguntas. Mira que hay muchas dudas de la gente y creo que esto puede ser de bastante provecho para todos. Así que te doy la bienvenida, Natalia, a esta conferencia. No sé si hay nervios. Gracias, licenciado. Sí, un poquito de nervios. Yo sé que esto es un poquito intimidante al principio y yo creo que todos sabemos pues que eso es un tema y es un tema propiamente más que teórico, es un tema digamos, operativo, ¿verdad? Una de las cosas, y para irte presentando, pues aparte que eres la nueva, has tenido bastante experiencia a nivel de procuración, de asesoría y de revisión de expedientes, experiencia. Sí, he tenido bastante experiencia en todo tipo de trámites migratorios, tanto como residencias, que hoy lo voy a explicar, como visas, naturalizaciones, y he tenido acercamientos propios con diferentes embajadas y los entes gubernativos y administrativos de Guatemala, los que son encargados de regularizar a los extranjeros aquí en territorio guatemalteco. Buenísimo. Entonces, bueno, vamos a continuar contigo. Te voy a hacer dos preguntas. Yo voy a estar aquí cercano, metiéndome de metiche, de chute, disculpen el chapinismo, ¿verdad? Para orientar también el contenido. Pero aquí hay dos temas que yo quiero que empecemos, ¿verdad? Primero, que nos cuentes cuáles son los trámites que tienen más demanda y segundo, tu opinión del Instituto Guatemalteco de Migración, la atención al cliente, los lugares, la ubicación, para que nos pongas un contexto, ¿qué hace un extranjero aquí cuando ya está en Guatemala? ¿Verdad? Entonces te dejo el uso de la palabra. Gracias, licenciado. Eh, por trámites comunes migratorios, los usuales son visas, residencias por expediente en trámite, residencias temporales y residencias permanentes. Son las más comunes que solicitan los extranjeros en Guatemala, ya sea porque, como usted indicó, tienen familiares guatemaltecos viviendo aquí, entonces ellos quieren quedarse con su familiar o vienen a trabajar. Hay gente que también se ha quedado por temporadas, por inclusive trabajo. Yo trabajé directamente con agencias de publicidad, que habían gente que era modelo, venía a trabajar por temporadas aquí a Guatemala a hacer modelaje. Había también Y no gente me de cine. contratarán. Había también gente de cine, de que también vino a grabar videos Ya. musicales. También había gente de que, como usted había indicado, de que pues se había enamorado de un guatemalteco y se quería venir a vivir aquí. Entonces, es diverso el motivo por los que extranjeros quieren venir aquí a Guatemala. No tanto, sí es por turismo, pero también es por lo agradable, decían ellos, de que es el país, es acogedor, ya que los guatemaltecos nos caracterizamos por ser amables y ser de mente bastante abierta y divertida, y eso es lo que los atrae a los extranjeros directamente a Guatemala. Hablando de concreto de los trámites migratorios y del Instituto Guatemalteco de Migración, hay bastante desinformación de parte del instituto porque ellos no dan una asesoría personalizada. Ellos sí dan información, pero información generalizada. Entonces, por eso es que los extranjeros normalmente cometen muchos errores, porque migración no es un ente de que da asesoría, sino que solo da guía.
cómo es la ventanilla de migración? O sea, ellos no tienen una ventanilla de acceso al público para que la gente pueda orientarse un poquito. Fíjese que sí tienen ventanillas de información, pero, yo me he topado con casos de que como generalmente migración vive rotando su personal, a veces cuando son personales nuevos que son internos no tienen conocimiento básico de los servicios que precisamente el instituto. Entonces, la mayoría de extranjeros anda desorientado, no sabe qué hacer o no entiende el trámite. Entonces, yo normalmente sí me he topado gente que me dice, mire, licenciada, disculpe, yo no sé qué hacer en estos casos, oriénteme. Entonces, el instituto, como le digo, como tal, sí está bastante desactualizado en ese sentido, porque sí no tiene, siento yo, mi experiencia personal, que no tiene su personal capacitado y también como la afluencia migratoria es muy grande, a veces los que han ido a migración me pueden oír y digo que yo no miento. A veces es 1 hora de cola o 2 horas de cola solo para recibir información, solamente eso, y para que le digan a uno, mire, visite el sitio web, ahí está toda la información. Eso es lo que le responden a uno. Y las preguntas son presenciales, porque ellos tienen un número telefónico que uno se puede comunicar, pero ellos mismos le dicen, mire, nosotros no contestamos al número. Ellos no lo contestan. En todos los años que llevo trabajando con ellos, nunca me han contestado una llamada telefónica. Entonces sí es original de que sí se tiene que ir presencialmente a hacer las consultas. Entonces, los extranjeros en Guatemala sí están perdidos y el Instituto Guatemalteco de Migración siento de que no tiene ni los recursos, ni la capacidad, ni el personal capacitado para atender a tanto extranjero. Y como usted ya sabe, cada caso, cada persona, cada lugar, cada país tiene trámites diferentes. No un caso va a ser igual a otro ni puede ser similar, sí, se puede tomar como guía, sí, pero cada quien tiene su variación, ¿verdad? Entonces, el instituto no da asesorías como tal, solo da orientación de lo que necesita el extranjero, pero cómo obtenerlo o pautas de que ellos tienen de criterios administrativos, ¿verdad? Que usted conoce de que puede variar dependiendo del analista, también es otra cuestión. Entonces, pero sí, se necesita bastante conocimiento básico y administrativo de las normas y de los criterios jurídicos de migración para poder llevar los trámites. Yo creo que de una vez damos el número de teléfono del bufete para que la gente pueda consultar, como esto va a estar en plataformas, para que por lo menos puedan hacer una consulta sin irse en el Transmetro a la zona 4 y estar perdiendo 2, 3 en el Instituto de Migración. ¿Tendrás el número de teléfono? Si no, te lo digo yo acá. Si lo puede pasar, por Te favor, agarré licenciado. de sorpresa. 2383-6000 es el PBX de Central Law Guatemala. Tendrían que hablar con Natalia López y Guillermo Iturriaga para el tema de migración para que puedan hacer sus consultas. Esto lo estamos dejando libre. Obviamente trataremos de dejar también dentro del chat en común para que ustedes puedan hacer sus consultas, sus preguntas, ¿verdad? Hay un chat que están todos los participantes y ahí podemos también dejar los correos electrónicos. Pero aquí yo creo que lo importante es que las personas tengan acceso a una primera línea de información que es la que no va a conseguir del Estado, como pasa en la mayoría de temas o la mayoría de procesos, ¿verdad? Lamentablemente, vivimos en un Estado fallido administrativo y una burocracia sindicalizada, inútil e incompetente. Pero yo no me voy a meter a hablar cosas que no son, ¿verdad? Afortunadamente yo tengo la editorial de la escuela y puedo dar mi punto de vista, pero esa es una situación que se está dando y que le pasa mucho a los extranjeros, lamentablemente, y que se topan con una pared administrativa y una pared de indiferencia. Ahí están nuestro teléfono 2383-6000 es el PBX y se pueden dirigir al área de migración. Eh, para ver algunos temas, requisitos generales de los trámites principales,
algunos tips que consideres de los trámites principales y duración. Aquí es importante para orientar a la gente que no está en contexto y así ya poder pasar a tu presentación, pues ya ser un poquito más específico. Sí, está bien, licenciado. Los trámites principales, eh, le voy a contar una anécdota personal. Los trámites principales que solicitan son residencias, como le había comentado, residencias temporales y residencias permanentes. Usualmente las residencias tardan de ingresado el expediente, incluso el Instituto Guatemalteco de Migración tiene en su página web indicado que son 30 días, pero generalmente no son 30 días, son 3 meses aproximadamente a 5 meses, dependiendo de los previos y la duración y la carga de trabajo de migración. Pero sí hay personas de que me ha comentado y que me he encontrado personalmente en migración que me dice, mire, licenciada, yo llevo más de un año tratando de ingresar a mi residencia. ¿Qué está pasando? Porque yo no puedo avanzar. El licenciado que está llevando mi trámite me dice que sí, que está avanzando, que él es el Instituto Guatemalteco, que está generando problemas, que me están pidiendo correcciones. ¿Qué es lo que está pasando? ¿A usted le ha pasado estos tipos de casos? Y yo le digo, mire, sí. Yo he tenido atrasos, pero no de tanto tiempo. Generalmente el factor tiempo para los extranjeros es muy importante porque ellos pagan 15 quetzales por día extra que estén de aquí en Guatemala, en el territorio. Entonces ellos es un gasto bastante grande y enorme para ellos estar más tiempo sin regularizar su situación migratoria aquí en Guatemala. También otro caso y principales trámites migratorios como tal son garantías jurídicas. También se los voy a explicar un poco más adelante qué es un garante y qué tipo de garantías hay, ¿verdad? Pero generalmente las garantías jurídicas yo las he sacado aproximadamente en 2 meses, lo máximo, un mes me ha tardado las garantías jurídicas. Hace unos pocos días me encontré una señora también en migración consultándome y viendo de que como yo tenía documentos de una garantía jurídica, me dijo, mire, ¿usted ha tramitado garantías? Y yo le dije, sí, he tramitado varias garantías. Y me dijo, mire, el licenciado que yo contraté me dijo que era un experto. Yo ya siento que yo no avanzo en este trámite porque ya llevo 6 meses, ya voy pagando más de 4,000 quetzales por estar de ilegal aquí en Guatemala. Y pues es un gasto enorme de lo que le estoy pagando a los honorarios del licenciado y más lo que yo estoy pagando al instituto. Oriénteme, por favor. Entonces, la verdad que sí es bastante desinformación de parte de abogados que se hacen parecer expertos, pero realmente no lo son. Y como le digo, de que eh, sí se puede cumplir con todos los criterios de los formularios que ellos presentan, pero como cada criterio registral de cada analista puede variar o también cometen errores de que solo los que trabajamos directamente en migración nos hemos dado cuenta, que son cosas mínimas, pero son cosas que se tienen que corregir. O a veces me ha pasado mucho de que como la gente en sus países, una residencia en el país de ellos de origen sale en 2 semanas. Ellos creen que en la misma cantidad de 2 semanas va a salir la residencia guatemalteca. Y yo les digo, mire, personalmente, yo no les voy a mentir, la residencia guatemalteca no va a tardar 2 semanas en aprobarse, en entregársela por bastantes gestiones. Tienen que analizar su documentación, de que usted esté con todos los pases de ley y todos sus documentos, que usted esté de forma regularizada, que no cuente con multas, que también dependiendo de la carga de migración, porque hay meses de que la carga es bastante grande. Por ejemplo, en diciembre, migración es un caos total y se pueden dar cuenta si un día lo visitan en diciembre, es un caos total porque a veces son tal vez 3, 4 horas de espera solo para ingresar el expediente y para que te digan, no, hace falta un documento, este documento está malo, tiene que volver a ingresar, vuelve otro día. Es tiempo valioso que realmente la gente pierde y no, yo lo que trato de hacerlos entrar en razón es de que necesitan una asesoría personalizada, porque no
es lo mismo un caso de residencia temporal o de permanente de un colombiano a un estadounidense. Varía dependiendo de los tipos de documentos y los acuerdos y los anuncios consulares que hacen las embajadas a Guatemala, pero sí es necesario de que los extranjeros lean, se informen de los trámites de migración que proporciona y que realmente busquen una asesoría personalizada para que puedan regularizarse en el territorio de Guatemala lo más pronto posible. Gracias. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que un extranjero debe tener claro en papelería para hacer su trámite, para que hablemos de esos errores en la papelería inicial? Y a partir de ahí, pues ya podemos poner tu presentación para que sigamos con el contenido. Sí, lo principal es de que tengan el formulario correcto. Les voy a explicar más adelante cuáles son los criterios principales de un formulario correcto. Principal de que vean si su país está asociado al acuerdo nativo del Haya, que es el de apostilla, porque me ha pasado que a gente ha traído documentos del extranjero y no vienen apostillados y me dicen, miren, en mi país de origen no apostillan esto. Entonces, en Guatemala, pues no tienen validez prácticamente los documentos. O hay gente que me ha comentado también como Guatemala todavía vive en un ente gubernativo bastante arcaico porque no admite documentos digitales. Me ha tocado atender gente española que me dice, mire, ese documento precisamente solo en digital me lo dan, por ejemplo, su título universitario. A mí no me dan ningún comprobante. Tengo que ir otra vez a mi país y me están diciendo que traiga el original, pero el original está en digital. Yo no tengo el original físico. Y entonces migración no se lo acepta. También principalmente que como le había comentado, el factor tiempo. Hay gente que, por ejemplo, aquí en Guatemala, los antecedentes penales y policíacos tienen vigencia de 6 meses. En otros países hay algunos que no tienen vigencia. Son desde que se emitió el documento, su vigencia es eterna. Pero si el documento no lo indica como tal o no hay un aviso directamente del embajado, del consulado a migración, ellos le toman vigencia de 6 meses y ellos, los extranjeros, se quedan en blanco porque llegan a migración con un documento que esta vez se extendió en el 2000 y le dicen, mire, aquí está mi partida de nacimiento y los de Instituto Guatemalteco de Migración les dicen, no, mire, ese documento ya está vencido. Y le dicen, pero mire, o sea, en mi país de origen este documento no tiene vencimiento. Entonces, ¿qué hago en estos casos? Entonces, sí es bastante problema en ese sentido porque el Instituto Guatemalteco de Migración sí es bastante rígido con cierta documentación que sí tiene que presentar el extranjero y principalmente los extranjeros cometen errores porque dicen que necesitan una residencia temporal, pero no se informan como tal. Llegan al podio de información y les dicen, yo necesito una residencia temporal. Les dan el primer formulario que encuentren y no saben que hay otro tipo de residencias. Por ejemplo, hay gente, me pasó con un cliente hace unos años que él era un venezolano. Él estaba tramitando una residencia temporal por trabajador migrante, pero él estaba casado y tenía a su hija guatemalteca y yo le dije, mire, no, usted puede aplicar a una permanente, no tiene que aplicar a la temporal, de una vez se puede quedar aquí legal en Guatemala y me dijeron, pero mire, a mí en migración no me dijeron, es que en migración no le van a comentar eso. Ellos, usted le dice, yo necesito estar aquí de legal, le van a entregar el primer formulario que encuentre, no le van a revisar la documentación que usted tiene, si tiene familiares aquí, si tiene título universitario, no, ellos, usted les va a decir, necesito quedarme aquí en Guatemala, pum, tenga el formulario de residencia por trabajador migrante. Entonces, es bastante la desinformación de parte de los extranjeros en ese sentido, porque no conocen la legislación, ni conocen los tipos de residencias que hay, ni a qué pueden aplicar y a qué no pueden aplicar.
Entonces sí es necesario de que se informen, que lean principalmente, que estén actualizados y que estén conscientes de la documentación y de la información que tienen al momento de tramitar su residencia. ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Tú sí me arruinaste mi script porque quería que pasara un poquito desapercibido. Ahí mi tema de internet es que le tuve que conectar a otra fuente acá. Pero te quedaste callada, ahí hiciste la... Hombre, hay que hacer un poquito de equipo ahí eh, de disimulo de problemas técnicos. Bueno, es una broma y perdona ahí que estoy pasando un poquito de problemas con la red. Bueno, presentemos por favor la información principal. Creo que lo que tú pones esto, creo que hay que poner énfasis ya puedes poner tu presentación, eh, es que no vamos a encontrar realmente un apoyo en el instituto, ¿verdad? Lamentablemente no van a conocer los antecedentes, no van a poder determinar la papelería que traen, no la van a poder revisar y no te van a decir cuál es el formulario que es el que se les debe de presentar. Entonces prácticamente están totalmente a ciegas. Creo que ese es uno de los problemas que pasa como la mayoría, como les repito, de instituciones públicas que no tienen servicio al cliente y que tampoco tienen una estructura analítica, digamos, de información correcta, adecuada, concreta, ¿verdad? Entonces, creo que la moraleja es infórmense, comuníquese con nosotros para poder hacer una primera revisión. Creo que el pasaporte también da problema. Ahí le voy sacando palabritas a la licenciada porque ella tanto que me ha hablado de los pasaportes y que no le mandan las hojas de los pasaportes y aquí no me decís nada. ¿Qué pasa con los pasaportes? Es algo que tú me has comentado que da bastantes problemas. Sí, originalmente, igual aquí voy a plantear las dudas respecto a los pasaportes. Sí, los pasaportes generan mucho problema porque sí hay gente de que, por ejemplo, entra a Guatemala porque tiene una visa guatemalteca ya aprobada, pero su pasaporte original está vencido. Entonces eso no se puede estar realizando porque no tiene un documento vigente para identificarse. Aparte de eso, de que sí me ha pasado con bastantes clientes anteriormente, de principalmente los salvadoreños, ya que la frontera con Salvador sí ha tenido bastantes problemas por registros de entradas y salidas de parte de la frontera porque generalmente ellos lo que solicitan es de que el último sello de entrada a Guatemala sea registrado en el sistema. Y entonces este sello, a veces las autoridades salvadoreñas ha pasado bastante recurrentes en los últimos años, no lo registran como tal, sí registran el sello en el pasaporte, pero no en el sistema electrónico de ellos que registra la entrada y la salida de las personas. Entonces, pues, a pesar de todo, de que yo he visto gente que llega a su dirección de control migratorio, le dice, mire, ¿por qué me dice aquí en mi movimiento migratorio que yo parezco que sigo en El Salvador si estoy aquí parado enfrente de usted? Entonces, la mayoría le dice, mire, es que no le registraron la entrada y la salida y la única solución que le dan a ellos es de vuelva a salir y vuelve a entrar. Nada más. Entonces, entonces es bastante molesto para ellos porque es error directamente del instituto que ellos tienen que corregir. Entonces, sí, sí es bastante molesto en ese sentido. Entonces, yo principalmente siempre el primer documento que les pido a los extranjeros es el pasaporte principal para ver que esté vigente y que su último sello de entrada esté registrado en el sistema y también que no cuente con multa,
porque si no cuenta con una multa muy extraordinaria, tampoco lo dejan ingresar sus documentos hasta que pague la multa respectivamente. Entonces, pues se tiene que verificar todo ese tipo de documentos, lo que principalmente en migración no lo verifican porque, como le había indicado anteriormente, eh, solo le dan la primera documentación. Hay gente que sí cumple con todos los requisitos del formulario y cuando ya lo van a ingresar les dicen, ah, no, mire, usted nos aparece que tiene una multa de 6,000 quetzales porque ingresó en la fecha tal y le dicen, mire, ¿y por qué a mí no me dijeron nada de eso? Se lo tuvieron que haber explicado en fronteras. A mí no me explicaron en ningún momento de que porque los días extras que estuviera aquí tendría que pagar 15 quetzales diarios. Entonces después ve a la pobre gente angustiada buscando cómo pagar esa multa, cómo reunir el dinero que pues no tiene en ese preciso momento para poder ingresar sus papeles, porque no es, la verdad es bastante desinformación de parte de la autoridad migratoria, correspondiente en especial de fronteras, que es el encargado de informar a los extranjeros de ese tipo de gestiones, de ver ese tipo de entradas y salidas y de registros, pero pues como usted indica de que el ente administrativo es bastante deficiente de esa parte de Guatemala. Entonces, pues los extranjeros terminan pagando las consecuencias de esta ineficiencia. Que le vamos a cambiar el nombre al Instituto Guatemalteco de Desinformación Migratoria, ¿oíste? Como cariño ahí, tal vez eso obliga un poquito a las autoridades a ser un poquito más consecuentes con las personas, eh, ¿verdad? Y que realmente se ganen el salario por el cual están puestos ahí, ¿verdad? Que me imagino que no es a dedo de ningún tema político, eso no lo sé, pero la verdad que es muy lamentable escuchar que una persona lo estén multando y ni siquiera le digan que eso es porque es así, ¿verdad? Son de esas cosas que lamentablemente sufrimos en este desorden. Gracias, te agradezco son temitas muy interesantes, la verdad que a mí me interesa mucho dejarte el tiempo para que cuentes estas historias de terror y de desorden administrativo del Estado, pero también quisiera que tomáramos un poquito ya los temas en concreto que tienes en tu presentación. No sé si el licenciado Minor lo va a... Y también, por favor, a todos en el chat, si tienen alguna dudita, todavía tienen una persona que quiera estar ingresando, le damos ingreso libre para que pueda escuchar los errores más comunes y así también el contenido también sea un poquito más concreto. No sé si ya tenemos la presentación. Y ya, licenciado, ya estoy presentando. Procedamos entonces ahí con el contenido. Gracias. Ya, licenciado. Bueno, nuestro tema principal, errores más comunes en trámites migratorios, extranjeros en Guatemala. Les quiero hablar principalmente de la historia del Instituto Guatemalteco de Migración. El Instituto Guatemalteco de Migración se fundó el 13 de noviembre de 1909. Generalmente este instituto se generó por la carga migratoria que fue surgiendo en Guatemala. Guatemala no estaba preparado para la cantidad de migrantes que ingresaba por año con año aumentando. Entonces se vio el Estado en la necesidad de crear este instituto, principalmente para ver y regularizar a los extranjeros que estuvieran aquí adentro del territorio. También se vio en la necesidad de crear una legislación nueva. Esa es la que la mayoría de extranjeros no conoce, de que hay una legalización específica para el instituto, que es el acuerdo 16-2025 de residencias en Guatemala. Ahí explica todos los tipos de requisitos de que hay para los tipos de residencias, garantías y visas guatemaltecas.
Ahí está basado y ahí está plasmado todos los requisitos que necesitan para poder tramitar su residencia aquí adentro de Guatemala. Consiguientemente, les voy a platicar de los trámites principales migratorios, que es lo que hemos hablado. Residencias temporales y permanentes. Su ente principal es el IGM, el Instituto Guatemalteco de Migración. Ellos son los que regulan principalmente todo este tipo de inscripciones. ¿Qué tipo de residencias temporales hay y qué tipo de residencias permanentes hay? Por ejemplo, le puedo decir de tipo de residencias temporales más comunes. Las más comunes son trabajador migrante dependiente, por estudiante, por artista, por deportista y por intelectual. Esas son las más comunes que he visto de que se tramitan directamente. De permanente les podría indicar em, por matrimonio con un guatemalteco, por ser centroamericano y ya haber contado con una residencia temporal un año, de también por ser residente temporal por más de 5 años. Esas son las tres que son más comunes en el trámite de tipo de residencias permanentes. ¿Por qué se consigna RENAP? Cada residente que tiene su residencia aprobada temporal y permanente tiene que ir al Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala a tramitar su documento de identificación de extranjero domiciliado, que es el DPI rosado. ¿Por qué se tramita este DPI específicamente? Es para que el Registro Nacional de las Personas tenga un registro también de todos los residentes aquí aprobados y vigentes de, de cada una de las personas. En- Adicional a eso, voy a platicar de la inscripción y sustitución de la garantía jurídica. ¿Qué es una garantía jurídica como tal? ¿O qué es un garante? Adicionalmente, un garante es una persona que respalda la estancia del extranjero aquí en Guatemala. Las garantías se dividen en dos, que es la jurídica y la individual. La jurídica puede ser una empresa o una sociedad anónima. La individual es una persona individual de que cumple. ¿Cuáles son las diferencias en cada una? Principalmente que la jurídica no tiene límites. Ellos no tienen límites para registrar extranjeros aquí o respaldar extranjeros aquí adentro de la República. En cambio, la individual, que es una persona individual y persona común, solo tiene 3 espacios en su garantía para poder respaldar. Más de 3 extranjeros no puede tener respaldo. ¿Por qué se necesita tener una garantía? Principalmente el instituto generó la garantía para evitar el tipo de inconvenientes de trata de personas, de que se traían a personas para hacer trabajos fraudulentos, los traían con promesas, entonces ellos estaban aquí de ley ilegales aquí en Guatemala. Entonces, de a raíz de este tipo de problemas migratorios surgió las garantías jurídicas y esas se registran en el IGEM, el Instituto Guatemalteco de Migración. Estas garantías jurídicas, la mayoría de personas no las conoce o no conoce qué es una garantía, especialmente los trabajadores migrantes, ya que en el formulario que ellos le indican dice que deben contar con un garante, si no, no pueden ingresar su residencia. Y sí me ha pasado de que clientes de nosotros anterior me han dicho, mire, ¿y por qué es tan importante mi garantía? Porque su garantía va amarrada a su residencia. Si usted no tiene un garante, una persona que lo respalde o la respalde aquí dentro del territorio, usted no está de forma regularizada, correcta aquí en Guatemala. Entonces no hay nadie de que pueda respaldarlo, ni no hay nadie aquí que pueda
orientar su guía ante el Instituto Guatemalteco de Migración. Entonces sí es importante que usted tenga su garantía jurídica o individual, dependiendo de los casos. Ese es un trámite bastante importante y que la mayoría de abogados general no maneja, porque este es un trámite exclusivo del Instituto Guatemalteco. Solo las personas de que sí trabajamos con el instituto directamente y hemos procurado y hemos tenido una cercanía directa con el instituto, sabemos el tipo de criterios y normas que piden para específicamente inscribir este tipo de garantías. Sí, Perdón que dígame, te Liz. interrumpa, estoy Ujú. escuchando ahí tu disertación. Es decir que solo tres garantes, el garante solo puede cubrir tres garantías. Generalmente el individual sí, la garantía jurídica sí no tiene límite para cubrir garantías, ya que es una empresa como tal. El individual sí, porque solo es una persona individual la que asegura el estado de aquí del extranjero en Guatemala. Entonces el individual sí tiene 3 cupos limitados, en cambio la jurídica no tiene. Ya. Hemos tenido casos en la oficina, yo creo que hay aquí una par de personas, de participantes, que, que hay entidades no lucrativas, por ejemplo, como fundaciones o asociaciones guatemaltecas que quieren ser garantes de extranjeros, que son en tema de ministerios cristianos y otra naturaleza de proyectos. Las garantías es independiente que sea una sociedad anónima o que tenga una naturaleza de asociación o fundación. ¿Hay algún problema con quién es el garante o simplemente debe presentar la información igual que todos? Fíjese de que sí, generalmente sí piden una sociedad anónima. ¿Por qué? Ya que las fundaciones como tal no son lucrativas, entonces sí piden estados de cuenta y son lo que la mayoría no se da cuenta. Los estados de cuenta sí tienen que, según lo establecido por migración, tienen que reflejar por lo menos un año fiscal cumplido y 5 salarios mínimos para poder optar a una garantía jurídica. Lo que la mayoría no conoce y por eso presenta estados de cuenta de que están incompletos o tienen variaciones o tienen donaciones, ellos tienen su contador personal específicamente para las garantías que revisa cada uno de los estados de cuenta para ver que cumplan con las normas de la inscripción de garante que tienen establecidas en su legalización. Aparte de eso, adicional, lo que la mayoría no conoce es que en migración, cuando le indican a la mayoría, le dice, sí, necesito un garante. Mire, y mi sobrino que ya lleva años aquí viviendo, pero es extranjero, ¿puede ser migrante? No, el garante individual tiene que ser guatemalteco, no puede ser extranjero, no es permitido que sea extranjero. ¿Por qué? Porque la persona extranjera puede abandonar el territorio guatemalteco en cualquier momento. En cambio, la persona nacionalizada o nacional de aquí tiene sus registros aquí, tiene sus facultades aquí. Entonces ellos lo que necesitan es de que la persona esté atada a Guatemala, que sí puedan comunicarse con él, que no tengan la certeza de que él se va a encontrar en el territorio o ella se va a encontrar en el territorio al momento que surja algún problema con el extranjero o el extranjero necesite ayuda de parte de su garante o necesita rectificación de parte de su garantía. Por eso es que lo hacen. En cambio, las garantías jurídicas sí son un poco más flexibles, ya que como tienen a veces representantes legales que sí son extranjeros, pero tienen que estar como residentes para poder ser parte de las garantías jurídicas. De lo contrario, sí, no se les permite tener garantía jurídica inscrita. ¿Cuántos trabajadores tiene que tener el garante colectivo general General, permanentes? de garantía jurídica, generalmente lo que más problemas causa es el siguiente punto que les iba a comentar. Por ejemplo, de los permisos de trabajo. Las garantías y los permisos de trabajo van generalmente de la mano.
¿Por qué? Porque el garante jurídico normalmente es la empresa que contrata al trabajador migrante aquí en Guatemala. Entonces, la mayoría ha pensado y me ha dicho, mire, antes yo inscribía mi garantía jurídica y automáticamente me dan mi permiso de trabajo. No, actualmente no es así. Por lo mismo que se creó el Instituto Guatemalteco de Migración, se creó la subsección de MINTRAP, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Lo que regula ellos es de que los extranjeros estén en buenas condiciones aquí en Guatemala trabajando. Entonces, ¿por qué es importante la garantía jurídica y los permisos de trabajo? Porque antes la garantía jurídica se quedaba inscrita y automáticamente el instituto generaba los permisos de trabajo adentro. Ahora no es así. Actualmente usted inscribe su garantía y al mismo tiempo tiene que inscribirse en MINTRAP, en el Ministerio de Trabajo, para poder generar permisos de trabajo. De lo contrario, no. ¿Y por qué es importante de que se especifique las condiciones de trabajo? Porque según la legislación del Ministerio de Trabajo, ellos tienen un sistema directamente para registrar permisos de trabajo de extranjeros. Ellos no tienen que tener ninguna comparativa con un guatemalteco que puede ejercer su puesto aquí en Guatemala. Si no, no es permitido que la persona puede ejercer o puede ser contratado. En estos casos, la mayoría, por eso es que se topan, porque el Ministerio de Trabajo no les da el permiso de poder contratar al trabajador migrante, porque a ellos les aparece de que hay personas aquí ya registradas que pueden ejercer ese puesto, pero la mayoría lo que no sabe o desconoce en su momento es de que se puede ver de qué tipo de relación laboral van a tener en su momento, porque Guatemala está muy baja en el área de tecnología. Entonces la mayoría de migrantes son son de países tercermundistas, de que tienen el área tecnológica más desarrollada. Entonces, en eso se abarca para que puedan dirigir el puesto orientado a tal de que no pueda tener problemas al momento de inscripción. Adicional a eso, la empresa como tal tiene que tener un número registrado de guatemaltecos trabajando y un número limitado de extranjeros trabajando también para la empresa. A ver si entendí, a Ori- ver, porque este tema está muy bueno, la verdad que me interesa bastante, porque también tema de gerentes, empresarios, recursos humanos se traban en este pedacito. Entonces, tú me estás diciendo que se puede hacer la garantía, que se puede ser garante y que se puede traer legalmente al trabajador extranjero y él va a tener un estatus migratorio, pero de ahí se va a topar con una barrera de permiso de trabajo, es decir, va a estar legalmente en Guatemala, pero no va a poder ser legalmente un trabajador, sí, ¿sí? O porque sea, el hecho de que esté legal aquí no significa que pueda ser un trabajador sí, los motivos, porque el trabajador, digamos extranjero, está optando a una plaza que cualquier otro guatemalteco puede optar. ¿Me explico? ¿Así es así? ¿Sí? Yo parafraseando un poquito, porque esto sí hay que aclararlo, hay que sintetizarlo un poquito. Y el otro problema que tiene es que esta persona, digamos, que está o la sociedad o la entidad que está arropándolo, no ha tenido un análisis claro bajo qué concepto va a contratar a esa persona. Es decir, el error viene porque la empresa no ha hecho un análisis previo de cuáles son los lineamientos, cuáles son los perfiles de trabajo que sí son aceptables en Guatemala. Y te termino de hacer la pregunta. ¿Verdad? Entonces, quiere decir que si yo no perfilo como empresa, como sociedad, como entidad internacional, yo no tengo claro y tengo el perfil del trabajador, voy a traer a alguien por gusto, o sea, va a ser por gusto que lo internalice, porque igual no le van a inscribir el permiso de trabajo, solo que cerremos esa idea, me parece bastante interesante.
Sí, principalmente eso es lo que yo he trabajado con empresas directas, porque sí he visto gente que sí inscribe sus garantías jurídicas y tramita el ingreso como tal del trabajador migrante. Eso es una cuestión bastante curiosa, porque para el ingreso del trabajador migrante como tal, no necesitan el permiso de trabajo aceptado solo para el ingreso, pero para la entrega de residencia lo primero que le solicitan a uno es, miren, ya tiene su permiso de trabajo vigente, ya lo tiene actualizado, entréguenos, si no, no nos entregamos la residencia. Entonces, sí ha pasado bastantes con empresas mayormente que son aquí de Guatemala que desconocen el ámbito migratorio, no tienen la magnitud de proporcionar o de ver de qué tipo de contratación y ver el estudio para hacer la inscripción adentro de Mintrap. Entonces, me han contratado a mí directamente para ese tipo de gestiones, porque como nosotros ya tenemos bastante experiencia en ese ámbito, conocemos los tipos de permisos y de gerencias, como se indica, de que pueden optar los trabajadores. Entonces sí se topan con una barrera bastante grande porque ellos indican, mire, ¿por qué? O sea, es mi empresa, ¿por qué no me permiten contratar al personal que yo necesito si yo miro que esta persona puede cumplir? Sí, pero mire, no cumple con los requisitos de que están establecidos en en el código de trabajo. Entonces sí es un problema bastante grande de que sí necesita análisis de parte. Adicional a eso, un punto que bastante quiero recalcar en este sentido es que la garantía jurídica tiene un punto. Ellos tienen que actualizar todos los años sus datos, volver a ingresar toda la documentación como que fuera una empresa nueva. Pero esto también tiene un riesgo, que estas garantías jurídicas se tiene que llevar un listado de los trabajadores que usaron la garantía en su tiempo, de las condiciones de trabajo, de los contratos de trabajo y cuáles contratos de trabajo y los permisos de trabajo siguen vigentes y cuál no, porque se pasa a una entrevista directamente con el instituto para que ellos verifiquen que tengan toda su documentación en orden, porque ellos hacen esto para verificar que en serio se esté cumpliendo con todo lo de la legislación y no que las personas solo digan, mire, yo voy a traer un migrante, lo voy a traer por tal tiempo y yo lo contrato por 3 meses, ya no me gustó, aquí lo dejo y a ver qué le sucede. Es por eso es que lo necesitan y por eso es que lo hacen, para regularizar este tipo de situaciones con los migrantes. Entonces, las empresas no conocen este tipo de legalización ni este tipo de trámites, entonces por eso se topan en este sentido con Mintrap, porque no conocen la normativa que ellos manejan en este tipo Sí, de permisos pero de trabajo. espérame, perdón que te interrumpa, pero Ujú. eh, más allá de lo que manifiestas y que es bastante llamativo, más allá de lo que manifiestas, el problema es que no es, esto es como un carrito, un vehículo de gasolina. Te dan el permiso para los trabajadores, pero de nada te sirve el permiso si no lo actualizas al año. O sea, como empresa garante o como entidad que está contratando personal extranjero, no te sirve hacer el trámite si igual tú ya no les llenas el ojo con el montón de documentos que para mí son absurdos, porque si tú estás, digamos, si tú estás haciendo todo en regla y se puede hacer una actualización online, pues podría haber algún tipo de supervisión o algún tipo de revisión del Estado para ver que no tengas de forma ficticia o una trata de personas o algún otro tipo de delito, pero te obligan como sociedad extranjera o sociedad nacional a tener el proceso de actualización, a lavarse las manos si se puede o no se puede inscribir su permiso de trabajo, porque ya dependemos del Mintrap y no solo eso, sino que todavía tenemos que, bueno, yo viendo el proempresario, por supuesto, pero yo lo estoy viendo proempresario como persona particular. Todavía tengo que tener mi checklist para poder tener una resolución administrativa para mantener mi vigencia. ¿Es correcto? Sí, eso es correcto. Por eso es que generalmente se necesita un abogado migratorio que mire todo este tipo de trámites,
porque las personas, en especial las empresas mercantiles, no dimensionan el nivel de compromiso que necesitan para atraer a un extranjero aquí en Guatemala. Entonces, Ya. sí se Solo necesita para ir cerrando, pero por el ujú. tiempo, porque ya tenemos una hora, está muy interesante. La verdad me ha gustado mucho tu información. Esa resolución que de actualización es una resolución igual que la otra, o cómo funciona el estar actualizando con el año. ¿Qué te dan? ¿Te dan una resolución nueva? ¿Qué instrumento te dan? ¿Qué documento? Probablemente te dan una certificación de garantía, donde tu garantía sigue vigente y actualizada, porque según lo establece el instituto en su legalización correspondiente de garantías, sí se necesita actualizar todos los años. Entonces, a raíz de eso, después de la entrevista y de que se lleve todos los trámites respectivos, le dan una certificación de garante. Y sí es muy importante porque, como le había comentado, las residencias van amarradas a las garantías. Entonces, por ejemplo, si su garantía no está vigente ni está actualizada y usted quiere inscribir a otro trabajador migrante, mire, no se puede. Usted no ha realizado la actualización correspondiente al año, entonces, pero a pesar de todo que tiene su garantía inscrita, no la ha actualizado, no podemos admitirle la inscripción. O mire, yo tengo un trabajador migrante ya trabajando conmigo, no he realizado la actualización, pues entonces está en riesgo que él pierda su garantía porque no tiene un garante vigente y no tiene nadie que le respalde a Guatemala. ¿Cuánto tarda la actualización de esa garantía anual? ¿Cuánto tarda el trámite? Generalmente las actualizaciones como son renovaciones como tal, sí son un poco más rápidas. Generalmente sí tardan aproximadamente un mes o semanas, dependiendo de la documentación. Ya. Bueno, la verdad que es bien frustrante. Yo, menos mal que yo no me dedico, digamos, como empresa a traer extranjeros, pero aquí veo dos cosas como para ir avanzando en tu presentación. Vamos a habilitar unos minutos más. Para mí está muy interesante lo que nos estás contando y nos genera una realidad. Y es, no se puede trabajar esto sin una asesoría, sin una revisión y sin un perfilamiento de los trabajadores para que esto tenga un triple match. La persona, la entidad, la sociedad, que no solo necesita su garantía, traer ese tipo de personal, tiene que tener la asesoría para saber que sea eficiente y que eso pueda ser inscribible en el MINTRAB y en el Ministerio de Trabajo, que la garantía esté vigente para poder hacer el trámite de internación del trabajador migrante, pero al mismo tiempo tengamos los documentos y la actualización en tiempo para mantener vigente esa garantía. Entonces, son 3 o 4 procesos complejos que requieren una asesoría legalmente personalizada para poderlo hacer. No, no veo yo cómo un particular va a caer en este procedimiento absurdo y ridículo digamos, de estar dependiendo de tantas situaciones. Y yo entiendo también que el Estado debe garantizar el estadía de las personas y tener claro qué está pasando, pero no puede ser por medio de este terrorismo administrativo que tampoco garantiza nada, porque yo te puedo presentar 20 papeles y eso no me va a garantizar a mí el problema es que la tramitología pretende garantizar algo que no se garantiza por medio de papeles. Ese creo yo es una de las moralejas de esta historia. Pero imagínense ustedes que se haga todo esto para que al fin de cuentas dentro de año y medio todo se haya caído porque no está amarrado una cosa con la otra. Es decir, es interesantísimo. La verdad que este es un mundo interesante y te dejo ahí con nacionalizaciones y no sé, pues el tema de algunos errores más o menos estamos hablando de unos 20 minutitos más y si hubiera alguna duda en el chat, por favor, por factor tiempo, nos pueden dejar ahí en el chat de la presentación. Así que te dejo ahí temas de naturalizaciones. Las naturalizaciones. Estos son bastante comunes en los residentes que ya llevan tiempo aquí en la República de Guatemala o las personas de que tienen, por ejemplo, padres guatemaltecos o están casados con un guatemalteco.
pero la mayoría no conoce que hay tipo de naturalizaciones y de nacionalizaciones y que llevan bastantes trámites amarrados al mismo, ya que hay dos tipos principales de naturalizaciones. Naturalizaciones que se trabajan en el MINE y naturalizaciones que se trabajan directamente en gobernación departamental. ¿Cuál es la diferencia principal entre cada uno? El MINEX es un trámite administrativo ordinario que puede hacer el extranjero por sí mismo con de parte de la de Relaciones Exteriores presentando un formulario y la documentación correspondiente. Estos casos son solo específicos. Podría mencionar algunos cuando está casado con un guatemalteco y ya lleva más de un año de residencia permanente, podría aplicar. En los casos de gobernación departamental, se llama naturalización concesiva. ¿Esto a qué aplica? Cuando hay extranjeros en Guatemala que llevan aquí de residente permanentes más de 10 años y ellos quieren aplicar a una naturalización concesiva. Eso se tramita a través de gobernación departamental. Se lleva una solicitud, ellos tienen que llevar toda la documentación correspondiente, después se va a evaluar si puede aplicar según los requisitos y después se le haría una revisión también directa con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Este es un gran problema porque no hay comunicación efectiva entre los entes. A mí me ha pasado que como yo ya he llevado naturalizaciones directas, gobernación se va a preguntar directo, mire cómo está el expediente, cuál es el estado del expediente. Ah, lo tiene el MINEX. Yo voy al Ministerio de Relaciones Exteriores y me indican, no, lo tiene gobernación. Entonces, sí es preciso de que las personas estén en contacto movimiento, tanto con gobernación como el Ministerio de Relaciones, para que le den trámite a su expediente. Adicional a eso, gobernación departamental también pasa un examen de conocimientos generales de la República a los extranjeros para cuando ya están finalizando el trámite. Después, la última resolución la admite el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se emite de que la naturalización ha sido concebida y que la persona va a pasar a ser guatemalteco nacionalizado. Adicional a esto, ¿qué es lo que necesita? Y es lo que la mayoría no conoce. Tanto en las naturalizaciones que se llevan en el Ministerio de Relaciones como las que se llevan en gobernación, se tiene que hacer un cancelamiento de la residencia permanente que tiene. ¿Por qué? Porque usted ya no será residente, será nacional. Entonces, la mayoría me ha dicho, cuando he ido a entrega de residencias de naturalizaciones, me dicen, mire, ¿por qué no me han entregado mi DPI azul? Yo pensé que me lo iban a entregar en este preciso momento cuando me dan la resolución. Mire, eso no es así. Usted tiene que ir a migración a cancelar su residencia. Después de hacer la cancelación, usted se dirige a RENAP, tanto con la cancelación como con la certificación que le dan en el MINEX, a realizar su cancelación de su certificado de extranjero domiciliado que le emitieron al momento de ser residente permanente. Ese se cancela. Después de eso se hace la anotación que usted va a ser guatemalteco nacionalizado y después de que la cancelación sea operada, se tramita el DPI azul. Es lo que la mayoría no conoce y desconoce de este tipo de trámites, ya que el MINEX y Gobernación se limitan a solo dar la información necesaria para iniciar el trámite, no los trámites posteriores que se tienen que realizar. En un caso específico que me pasó con un cliente, él sacó su nacionalización, pero fue a RENAP directamente solo con la certificación que fue en el MIN. Y ellos, por error o por mala atención administrativa, admitieron solo la certificación. Y después hubo un error, porque como todavía tenía su residencia permanente, no podía ser residente y nacionalizado. Entonces se creó un choque de información administrativa.
y pues probablemente se atrasó el proceso solo por ese tipo de error aproximadamente 5 años. Es que le emitieran una resolución nueva de cancelación y una resolución nueva de nacionalización de parte del MIS. Entonces sí es un trámite bastante extenso, porque si no les voy a mentir que es extenso, puede durar 1 año o más, dependiendo del trabajo y de la carga administrativa como tal. Y también sí se necesita tener bastante movimiento y conocimiento jurídico de cada una de los documentos que solicita tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como Gobernación Departamental y los trámites posteriores que llevan a la nacionalización. No sé qué decirte con lo que nos dices porque es bastante molesto, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario al momento para que procedamos ya a los errores directos. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta presentación muy completa. Les saluda Herbert. Fíjese que en el caso nuestro, nosotros tenemos extranjeros, ¿verdad? Directamente de Estados Unidos. Sin embargo, es un poco complicado con ellos porque cuando vienen a Guatemala entran como misioneros. Y para hacer este tipo de trámites es complicado porque piden un montón de requisitos que a algunos los ha frustrado y los ha hecho mejor regresarse a su país. En sí, mi pregunta es, como misionero, eh, ¿no existe en nuestro país algo específico o diferente para poder tratarlos a ellos? Y le comento porque en algún momento nosotros, por ejemplo, vamos a traer, ¿verdad?, al aeropuerto y no hay por ahí uno que otro policía que comience a cuestionar, ¿verdad? ¿Por qué traemos extranjeros? Porque los toman como turistas y la realidad es que no son turistas, son personas que vienen, los turistas vienen ya con paquetes a nuestro país, con reservación de hoteles y con lugares especiales de nuestro país, ¿verdad? En cambio, ellos vienen, por ejemplo, a lugares donde pues ni se ven demasiados extranjeros, pero sí tuvimos un caso de una compañera como misionera que cuando migración comenzó a una serie de requisitos y una situación por su residencia, por su tarjetita, la que usted menciona, la rosada, al final su frustración fue tal que mejor se regresó a su país y ya no volvió. Entonces, no sé si ustedes que tienen ese conocimiento, tal vez dependiendo el lugar que les pudiéramos poner, o si como misioneros tienen alguna, no sé, desventaja o ventaja a la hora de querer hacer algún trámite de estos, licenciada. Sí, le comento. Sí existe la residencia temporal para misioneros, como se indica, de ministros de culto, se le llama. Sí existe como tal para poder tramitarla, pero como le indico, en su momento sí puede ser de la que la persona haya cometido errores precisamente en la documentación. ¿Por qué esto sucede? Y esto es lo que les quería hablar más adelante. Los migrantes no tienen conocimiento de la legalización o de la normativa jurídica migratoria aquí en Guatemala. Entonces, migración sí es muy específico en este tipo de trámites y de lo que dice la documentación. Me ha pasado que hay gente que, por ejemplo, aquí en Guatemala, yo vivo aquí en el departamento de Guatemala y vivo en el municipio de Misco, pero mi acta de nacimiento no dice Misco, dice Misc, así abreviado, pero yo entiendo que es Misco. Pero aquí los del Instituto Guatemalteco no lo entienden. Ellos no lo entienden, no lo magnifican y le dicen, mire, porque su acta de nacimiento dice que usted vive en Misco y y en la documentación que me está proporcionando de los antecedentes penales dice que vive en Misc. Ese tipo de situaciones
son las que se presentan a diario en el Instituto Guatemalteco de Migración. Por eso es de que las personas necesitan asesoría o después buscan a un abogado porque dicen, mira, a mí me están exigiendo que este documento está malo, yo no entiendo por qué está incorrecto, si mi nombre está bien. O me ha pasado en especial a países asiáticos, de que ellos tienen la costumbre de que ellos ponen su apellido primero y después su nombre. Me pasó en caso de una señora que se había casado con otra señora allá en China y había regresado aquí a Guate. Entonces se le hizo el cambio y se le puso el apellido del esposo y ya no aparecía el de ella. Entonces sus documentos nuevos aparecían el apellido del esposo de primero y el nombre. Entonces les decían, mire, ¿por qué tiene el nombre diferente a la documentación que originalmente presentó? Porque contraje matrimonio. Ah, bueno, realíceme una identificación de persona. ¿Y qué es eso? Yo no tengo conocimiento qué es eso. Explíqueme. Ellos le dicen, sí, mire, debe de dirigirse a RENAM, ahí le van a decir de qué es lo que necesita. Ellos no se meten específicamente a revisar cada documentación del extranjero como tal. Y por eso es que los extranjeros cometen errores, porque no tienen conocimiento jurídico de las normas migratorias en Guatemala. Por ejemplo, aquí pueden visualizar en el último punto, tengo protocolización e inscripción de poderes. La última vez de que yo inscribí un poder, tuve el inconveniente que era un poder nicaragüense. La legislación de Nicaragua es diferente a la legislación de aquí. Entonces la mamá le había puesto de que al papá de que le otorgaba un poder para tramitar la residencia temporal del hijo. Pero solo le había puesto autorización de tramitar la residencia temporal. Entonces Migración denegó el poder, a pesar de todo que el Archivo General de Protocolos lo había aceptado porque decía residencia temporal. Entonces ellos indicaban que tendría que decir residencia temporal para estudiantes. Solo porque no indicaba para estudiantes lo habían denegado. A pesar de todo que el ente encargado de velar eso lo habían metido. Entonces son ese tipo de errores que la gente comete y que el ente administrativo no perdona en ese sentido. Por eso es de que la gente a veces se desespera, se desanima y dice, no, aquí nunca me van a admitir mi residencia, yo estoy aquí por gusto, estoy perdiendo mi tiempo, yo mejor me regreso a mi país. Aquí causan muchos problemas para quedarme aquí, mejor me regreso. No es tanto los requisitos como tal que la persona no lo pueda cumplir o que no tenga los documentos, sino que cometen este tipo de errores que solo los analistas de migración se fijan. Los de ventanilla nunca le van a decir, mire, este documento tiene una variación, este documento no está vigente, este documento no. Ellos se los van a aceptar tal y como están. Cuando estén allá adentro, ya no van a pasar de esa barrera administrativa. Se van a quedar ahí encasillados hasta que le entreguen el documento corregido como el analista lo solicita. Y por eso es de que existen los abogados migratorios para dar una asesoría personalizada de cada caso y revisar los documentos previos para que no existe este tipo de perdedera de tiempo, la verdad, de parte del ente administrativo y que ellos puedan ingresar a Guatemala y realizar su inscripción ante migración y su residencia temporal en forma y en tiempo como ellos lo solicitan. Gracias. Bueno, Herbert, un abrazo también. Gracias por estar en la conferencia. Yo creo que el tema pasa por la inocencia. Perdón que se los diga, el extranjero es inocente y no se asesora, igual los guatemaltecos, y estamos en medio no de la ley de la jungla, sino de la jungla de leyes. ¿Verdad? Eso me lo decía un catedrático hace muchos años en la universidad y es la verdad. El instituto tiene barreras de información y los analistas son los que van a sacar la verdad de las cosas. Y ese criterio solo lo sabe una persona con experiencia antes de entrar a la papelería, ¿verdad? Lamentablemente, pues esa es la realidad de nuestro sistema. Pero le mando un abrazo, así que vamos a continuar con la última parte, licenciada. Por factor tiempo tenemos unos 15 minutos y así ya puedes hacer las conclusiones del caso. Y gracias a todos los que están con nosotros. Bueno, principalmente aquí está el organigrama de migración. Aquí
lo que quiero que nos dirijamos principal es al área de funciones sustantivas. Las dos áreas que se manejan en migración, la mayoría de trámites que se manejan es la subdirección de extranjería y la subdirección de control migratorio. ¿Por qué precisamente les estoy enseñando este organigrama? Les voy a presentar lo siguiente. Errores más comunes en el proceso migratorio. Aquí está la falta de comunicación, porque me ha pasado bastante de que a pesar de todo que son el mismo ente administrativo como están control migratorio, está en el segundo nivel, pero el de, el de extranjería está en el cuarto. Entonces ellos no tienen a veces comunicación entre ellos mismos. Me ha pasado de que a veces yo he tenido casos de que han salido documentos con errores. Entonces les dicen, mire, ¿por qué este documento tiene algún error si ustedes me lo emitieron? Vaya a preguntarle a los del cuarto nivel a ver qué le dicen. Y los del cuarto nivel le dicen algo y los del segundo le dicen otra cosa. Entonces realmente hay una falta de comunicación bastante grande entre el mismo ente administrativo, ya que pues es un ven y van. Te tiran la chibolita entre los dos y pues nadie tiene la culpa, pero el extranjero es el que termina pagando las consecuencias por los mismos errores administrativos. Un caso, por ejemplo, me ha pasado de que el extranjero tiene que tramitar su movimiento migratorio. Yo, generalmente como asesora, he revisado cada uno de los movimientos migratorios que he tramitado para revisar que no tengan errores. ¿Por qué? Hay gente de que dice, ya tramité mi movimiento migratorio, ya me salió, va, lo junto. Después en el analista le dice, mire, aquí hay una variante. ¿Por qué usted aparece con nacionalidad hondureña en los principios de los viajes que cuando hizo con su pasaporte y hasta el final aparece con nacionalidad alemana? Mire, pero ustedes son errores de usted directamente porque yo aquí en mi pasaporte dice que soy de nacionalidad hondureña. Yo no sé por qué me colocaron la nacionalidad alemana. Entonces es bastante la falta de comunicación entre cada uno de los entes administrativos migratorios. Porque si son errores propios que los migrantes tienen que pagar porque después tienen que hacer corrección de movimiento migratorio y eso solo se lo hace a través de un notario porque necesitan una declaración jurada indicando de que la persona no es de esa nacionalidad, a pesar de todo de que ellos hayan cometido el mismo error. O también me ha pasado de que hay personas de que no se fijan de que migración les puso la fecha de nacimiento mal, en su DPI aparece con la fecha de nacimiento mal, y cuando quieren volver a hacer un ingreso de residencia, no se los aceptan porque su fecha de nacimiento está incorrecta. A pesar de todo de que ellos cometieron el error en su momento, ellos no se hacen cargo de las consecuencias administrativas de errores de parte. Segundo, podría indicar la déficit de comprensión de lectora de parte del migrante. Como les he indicado, hay gente de que sí tiene su documentación en orden como tal, pero no marca las generales de que necesita para tramitología migratoria, por ejemplo, con el tipo de residencia temporal que necesita, si este tiene que ser muy específico a cuál se va a ingresar y a cuál va a solicitar. Entonces sí hay bastante descomprensión lectora de parte del migrante, porque la mayoría dice, bueno, escribe en Google residencia temporal para migrante, ¡pum! La primera que le tira es la que le aplica. No se pone a revisar ni a leer ni a comprender lo que se le está presentando en la pantalla y por eso cometen errores y después por eso también no se le admite el tipo de residencia. El criterio registral cambiante. Como les indicaba en su momento, Migración tiene bastantes analistas. Cada analista cambia de criterio, puede variar, porque sí me ha pasado directamente de que yo tuve un caso de una persona que tenía variación en el nombre. Entonces se le había hecho una identificación de persona antes de que su residencia estuviera aprobada.
pero cuando ella quiso volver a ingresar otra residencia temporal, le dijo al analista que no, que como su residencia, su DPI fue emitido después de la identificación de persona, tenía que volver a tramitar otra vez otra identificación de persona y hacerle la anotación en su certificado de extranjero domiciliado. Entonces fue un criterio bastante cambiante, ya que en el momento, no el año pasado, porque fue diferencia de un año, de que cambiaron el criterio registral de migración. Y esos errores normalmente se prevé porque los analistas de migración, generalmente nosotros llevamos a revisión la documentación del migrante antes del ingreso, por lo menos con un mes antes del ingreso, para verificar con los del instituto, con los conocidos y contactos que tenemos ahí, de si todo está correcto o si necesitan que se verifique algo, que se cambie algo, antes para ahorrar tiempo y que los migrantes no pierdan tiempo de estar con su situación migratoria en no actualizada o no regulada. Carencia de interés de parte de la persona. También, porque el instituto establece que después de 6 meses de no haberle dado movimiento al último previo o a la última mención o no fue a traer una certificación, se archiva el expediente y ahí tiene que volver a ingresar el proceso de nuevo. Y hay gente que se ha molestado por eso, porque dice, mire, no es falta de interés. Yo vivo, yo soy de nacionalidad rusa. A mí me tardan 4 meses aproximadamente o casi 6 meses en venir la documentación de mi país de origen. No entiendo por qué migración me está diciendo de que antes de los 6 meses y ellos saben de que tengo que ir a mi país de origen a tramitar eso y después tengo que regresar. No lo veo justo porque no es carencia de interés de mi parte, sino que yo necesito ir a recoger ese tipo de documentos para completar mi situación migratoria. Entonces sí se necesita bastante movimiento en este sentido. La mayoría lo que hace es que deja a una persona apoderada. En mi caso, a mí me han dejado cartas poder para que yo le esté dando movimiento al expediente mientras ellos van a su país de origen a tramitar los documentos que les harían falta. Factor tiempo. Principalmente el factor tiempo es un gran problema en los migrantes porque la mayoría de documentos, como le había indicado, tienen una vigencia. Hay documentos de que como tienen una vigencia de un mes, antes de un mes tiene que ingresarse la residencia porque si no este documento vence y ya después ya no me lo van a aceptar. Factor tiempo, porque yo necesito salir de viaje dentro de 4 meses y antes de los 4 meses yo necesito que mi residencia ya está aprobada. Otra cosa, de que usted tiene un factor tiempo limitado, por ejemplo, cuando hace prórrogas. Las prórrogas de residencias temporales se tienen que hacer dentro que la residencia temporal todavía esté vigente. Digamos que usted empieza a tramitar ya, reunir todos sus documentos para hacer su prórroga un mes antes. Entonces usted tiene que correr contra el factor tiempo para ingresar al expediente antes que su residencia venza y ya no poder aplicar a la prórroga. Desinformación legal. La mayoría de extranjeros no conocen que hay una legalización ni unas normas migratorias de que regulan cada requisito de cada una de las residencias y visas. La mayoría lo desconoce y desconoce el marco legal de Guatemala. Como les había comentado, la señora que me tocó de que tenía la variación de nombre, le dijeron, mire, tiene que hacer una identificación de persona. ¿Qué es eso? Yo no conozco a nada de eso. Fue a RENAV, le dijeron, mire, tiene que contratar a un abogado que le haga una identificación de persona. Y ella se molestó bastante porque dijo, miren, yo no sé qué es eso, yo no sé qué documentación necesitan, yo no conozco a ningún abogado que me pueda tramitar esto. ¿Por qué no me indicaron eso en su momento antes? Si yo avisé que iba a contraer nupcias, ¿por qué no me dijeron con tiempo? Y dice, sí, pero según la legislación guatemalteca, usted tiene que tener identificación de persona porque tiene variaciones de nombre en el mismo. Punto. Otras personas que me han dicho también, mire, eh, yo en mi país solo me emiten
antecedentes policiales. Allá en mi país no existen los antecedentes penales. Los antecedentes penales son los policiales. Sí, pero mire, o sea, si su país de origen no emite eso, necesita traer una negativa del país de origen. ¿Y por qué migración no me lo indicó al momento de yo ir a pedir los requisitos? Ellos nunca se lo van a indicar. Ellos le dan el formulario, si usted lo leyó detenidamente, pues es buena sea. Pero si no lo leyó, ni se informó legalmente de los documentos o de la variación jurídica que iba a surgir en su caso, ahí es problema directamente del migrante, porque migración no va a tomar la responsabilidad de limitada capacidad de análisis. La mayoría de migrantes, lo que viene y coloca, cuando nomás viene a Guatemala y dice, yo quiero tramitar mi residencia temporal, lo coloca en Google, cómo tramitar residencia temporal, ¡pum! Lo primero que le sale y ese es su guía. No se limita a buscar en páginas oficiales, a buscar en las legislaciones, a preguntar, no, ellos se basan en eso y antes de irse a su país dicen, ah, bueno, en Google me dice tal cosa, tal cosa, tal cosa, voy a traer tales documentos. Y cuando vienen a Guatemala se topan con la barrera administrativa de estos documentos están malos, estos documentos le hacen falta tal anotación, estos documentos no están vigentes, no se los puedo aceptar. La verdad, el tema da para más, ¿verdad? Yo creo que por factor tiempo. Vamos a pensar en una cadena de podcast o otro tipo de información para ampliarlo, porque realmente el tema da para muchísimo más. Y también tenemos una responsabilidad con el tiempo, pero en realidad estoy muy contento por la información, porque nos amplía un panorama y nos pone en una posición de contexto. La asesoría previa. Aquí no se debe hacer absolutamente nada sin una asesoría previa y calificada para que los pasos vayan acortándose y el tiempo y la inversión de las personas sea la adecuada. Creo que eso, más que en otras líneas administrativas, yo te diría que esta sería la asesoría previa. Aquí prácticamente es el 100% de todo. Mientras no tengas una asesoría, prácticamente un extranjero está perdido en este tema. Entonces, yo dejaría por acá, sé que hay otro contenido adicional que tenías preparado, pero podríamos hacer una segunda webinar con ya otros temas, otro contexto y también generar algún tipo de comunicación o de contenido. La verdad que es espeluznante el nivel de problemas que esto puede dar, pero gracias a Dios pues tenemos la oportunidad que la experiencia que se está manejando pues puede orientar muchísimo más la papelería, la situación. Agradecemos a cada uno de ustedes el tiempo de acompañarnos. Por favor, un pedido especial, compartan. Si ustedes tienen el afiche, si ustedes pudieron acceder a esta información, si ustedes conocen otras personas con problemas, compartan nuestro correo, compartan el link, síganos en la plataforma y compartan. Es una buena forma también de hacernos notar, digamos, con posibles interesados y así mismo también ustedes los ayuden en esta situación. Ahí hemos dejado también, por si tienen mi correo y mi teléfono, pues también me pueden contactar, que es parte de la firma, y agradecemos a cada uno de ustedes por su valiosa atención. Gracias por acompañarnos siempre en Royal Bureau. Les mandamos un gran abrazo, buen provecho y bendiciones.